San Juan el Evangelista. El viaje del discípulo amado. El llamado, de pescador a seguidor. Mucho antes de ser conocido como el gran apóstol, el autor del Evangelio y el último de los 12 en quedar con vida, Juan era solo un pescador. Creció a orillas del mar de Galilea, echando redes junto a su padre, Zebedeo, y su hermano mayor, Santiago. La pesca era un trabajo arduo, noches largas, redes pesadas y la incertidumbre de lo que traería el mar. Sin embargo, Juan no solo era un hombre de trabajo, era un hombre de curiosidad, de anhelo. Incluso mientras remendaba redes, su corazón buscaba algo más. Y entonces, un día, todo cambió. Un hombre llamado Jesús de Nazaret caminaba por la orilla, seguido por un pequeño grupo de discípulos. Su voz era firme, su mirada penetrante pero llena de amor. Llamó a Juan y a Santiago y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Juan no lo dudó. Dejó sus redes, dejó a su padre y siguió al hombre que cambiaría su vida para siempre. El discípulo amado, testigo de milagros y gloria. Juan pronto se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Junto con Pedro y Santiago, formaba parte del círculo íntimo, los tres que presenciaron los momentos más asombrosos del ministerio de Cristo. Vio a Jesús sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos. Pero quizá nada fue más impresionante que el momento en el monte Tabor. Allí, ante los ojos de Juan, Jesús se transfiguró. Su rostro brilló como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y a su lado aparecieron Moisés y Elías. Juan cayó al suelo, abrumado por la gloria, mientras una voz del cielo proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo». Ese día, Juan vio más que a un maestro o un profeta. Vislumbró la divinidad misma. También vio el corazón de Jesús. Estuvo presente cuando lloró ante la tumba de Lázaro, cuando perdonó con ternura a los pecadores y cuando multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles. Juan no era solo un seguidor, era un testigo, un confidente, el discípulo amado. La agonía, al pie de la cruz. Mientras muchos discípulos huyeron aterrados cuando Jesús fue arrestado, Juan no lo hizo. Lo siguió hasta el juicio, lo vio ser azotado y lo acompañó en la marcha dolorosa hacia el Calvario. Y allí, en medio del sufrimiento, ocurrió uno de los momentos más profundos de su vida. Jesús, ensangrentado y agonizante, miró desde la cruz. Junto a Juan estaba María, su madre. Con un último gesto de amor, Jesús habló: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». En ese momento, Juan recibió una misión sagrada: cuidar de María como si fuera su propia madre. Desde ese día, Juan la llevó a su hogar y la protegió como su propio hijo. Luego vino el dolor de la crucifixión. Juan vio oscurecerse el cielo, escuchó el último suspiro de Jesús y presenció su cuerpo sin vida ser colocado en una tumba. Pero el sufrimiento no tendría la última palabra. La resurrección, testigo de la gloria una vez más. 3 días después, María Magdalena llegó corriendo. Jadeante anunció: «La tumba está vacía. Él no está allí». Juan y Pedro corrieron para verlo con sus propios ojos. Juan, más joven y veloz, llegó primero, pero esperó a que Pedro entrara. Y allí lo vieron. La piedra removida, los lienzos doblados cuidadosamente. Jesús había resucitado. Poco después, Jesús se les apareció. Les habló de paz
les mostró sus heridas y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Juan había visto el sufrimiento de Cristo, pero ahora vio su victoria. Desde ese momento, dedicaría su vida a proclamar la buena nueva. Juan el Evangelista, la voz de la luz. A medida que la iglesia crecía, Juan asumió un nuevo papel, no solo como apóstol, sino como escritor. Su evangelio era diferente a los demás. Mientras Mateo, Marcos y Lucas narraban los hechos de Jesús, Juan revelaba su divinidad con mayor profundidad. Fue Juan quien escribió esas palabras inmortales. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Además, escribió 3 cartas llenas de sabiduría y amor, y finalmente, el libro más misterioso de todos, el Apocalipsis, una visión del cielo, de la lucha final entre el bien y el mal, y de la victoria de Cristo. La persecución, exilio y milagros. Pero predicar a Cristo tenía un precio. Bajo el emperador Domiciano, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Fue llevado a Roma y ordenaron que lo arrojaran en un caldero de aceite hirviendo. Las multitudes esperaban ver su final, pero Juan emergió ileso. Aterrorizados, las autoridades, en lugar de matarlo, lo exiliaron a la isla de Patmos. Allí, en la soledad, Juan recibió su gran visión, el Apocalipsis de Jesucristo, con profecías sobre el fin de los tiempos y la promesa de una nueva creación. El último apóstol, sus últimos días y muerte. Tras la muerte de Domiciano, Juan pudo regresar y se estableció en Éfeso, donde continuó guiando a la iglesia. Era anciano, el último de los 12. Según la tradición, cuando ya no podía caminar, lo llevaban al templo, donde solo repetía una frase: «Hijitos míos, ámense los unos a los otros». Cuando sus discípulos le preguntaron por qué siempre decía lo mismo, él respondió: «Porque es el mandamiento del Señor, y si esto se cumple, es suficiente». Se cree que Juan murió pacíficamente en Éfeso alrededor del año 100 después de Cristo, convirtiéndose en el único apóstol que no fue martirizado. El legado de Juan el Evangelista. El impacto de Juan en el cristianismo es incalculable. No solo fue testigo de la vida de Jesús, sino que se convirtió en la voz que llevó su mensaje al futuro. Su legado incluye el Evangelio de Juan, una de las obras más profundas de la Biblia. El Apocalipsis, un libro de esperanza y profecía. Las cartas de Juan, que enseñan sobre el amor y la verdad. Su papel como protector de María, influyendo en la devoción cristiana hacia ella. Su testimonio inquebrantable, demostrando que la fe y el amor perduran más allá de cualquier prueba. Hasta el día de hoy, Juan es conocido como el apóstol del amor. Enseñó que Cristo no era solo un maestro, sino Dios mismo, y que el mandamiento más grande era el amor. Sus últimas palabras, ya sean verdad o leyenda, resumen su vida. Ámense los unos a los otros. Y así, después de 2000 años, la voz de Juan aún resuena. Su evangelio sigue guiando. Su visión del cielo sigue inspirando. Y su testimonio sigue siendo un faro de esperanza, recordándonos que la luz de Cristo nunca podrá ser apagada. Suscríbete para ver más videos como este, dale like y compártelo.